Saludos, queridos patitos. Estamos aquí con el concejal de Quecho, Eduardo Andrade. Evidentemente, primero es amigo, es abogado, es un ciudadano más de este querido municipio tan importante en el mundo. A veces eclipsado por Bilbao porque es el centro del universo, pero bueno, eso sería de otra conversación. Pero bueno, ciertamente muy agradecido con ese bagaje de ser concejal, juntero de la pasada legislatura, creo que es secretario general del Partido Popular en Vizcaya y por lo tanto alguien con criterio bajo mi punto de vista. Muchas gracias, buenas tardes, ¿qué tal estás? Un placer estar aquí contigo, la verdad. Teníamos pendiente esta charlita y mira qué bien, aquí estamos. Sí, como introducción yo creo que es importante hacer pedagogía porque hay gente que da por hecho muchos elementos. Uno de ellos es el hecho de que uno se presenta a unas elecciones y el pueblo pues vota como considera. Hay gente que hace prospecciones, pero al fin y al cabo puedes decirle el partido que está de moda y luego votar a otra cosa y lo que importa es el día de la urna. Y con lo que sale, evidentemente uno se presenta con un programa electoral y hay que llevarlo a término aunque uno no esté en el gobierno. Y eso es importante decirlo porque ejemplifica ciertamente tu trayectoria el hecho de que estés en el gobierno o estés en la oposición, tratar de incorporar a las dinámicas políticas parte del programa con el que te presentas, hace que sea pragmáticamente útil el voto con independencia de que tengas más o menos representación, que eso evidentemente depende un poco de ti, pero no depende enteramente de ti, sino de que el pueblo hace lo que considera y por lo tanto creo que esa pedagogía inicial hay que ponerla en valor. Sí, yo creo que es una base. A ver, yo me metí en política, yo era director gerente de Comercios Unidos de Guecho, una asociación de comercios de aquí del pueblo, y de ahí pasé a la política porque vi que de la asociación de comerciantes podíamos hacer poco por el comercio y dije, pues por la política, a ver si lo consigo y puedo ayudar al comercio en lo que puedo y en las empresas. Y esa ha sido mi forma de trabajar siempre. O sea, siempre que he podido llegar a acuerdos con el equipo gobierno, lo he hecho. Nosotros, y ahora mismo acabamos de cerrar el acuerdo presupuestario de este año con acuerdos, como has dicho tú antes, intentando poner las cosas, nuestras ideas del programa en práctica en el ayuntamiento. Hace muchos años ya llegamos a un acuerdo, imagínate, acuérdate, para hacer el parking de Manuel Gainza en Algorta, que también estábamos en la oposición, pero también tuvimos el acuerdo con Imar Holanda, el antiguo alcalde del PNV, eh, a cambio de arreglar las casas de Sarrico Baso. Antes habíamos llegado a un acuerdo para arreglar la avenida de Algorta, que en Algorta ahora, como ves, está nueva, la parte del centro, también un acuerdo con el PNV. Siempre hemos intentado llegar a acuerdos para mejorar el pueblo, ¿no? De lo que nosotros tenemos en el programa, pues decir, oye, si coincidimos con el PNV en algo y vemos que los dos lo queremos hacer, pues adelante. Y así funciono yo y así funciona el Partido Popular. Los resultados electorales no son malos, somos nosotros la fuerza política más votada de todo del PP, más votado de todo el PP vasco. Nosotros en municipales hemos tenido el 20% de voto, en general es el 25%. O sea que nuestra forma de trabajar yo creo que es buena. Aparte que es buena para el pueblo porque mejoramos el pueblo. Porque un consenso entre el PNV, el Partido Socialista y el PP engloba casi al 75% del pueblo. Pues mejora el pueblo. Y la gente no parece que le gusta porque nos siguen votando y cada vez tenemos mejores resultados. Yo creo que esa es la dinámica que tienen que tener todos los partidos, ¿no? O por lo menos a nivel municipal, esa es la que deberíamos tener todos. Sí, hay un elemento diferenciador que es el elemento multinivel que evidentemente no se puede hacer exactamente la misma política estando en el ayuntamiento que en juntas generales, que en el Parlamento Vasco, que en el Congreso. Evidentemente uno tiene los mismos ideales y el mismo marco general de pensamiento, pero evidentemente, como para empezar, no tienen la misma competencia. Evidentemente tienes que adaptarte a cuál es el escenario y evidentemente también en escenarios cada vez más amplios hay más población que tienen sus intereses, sus gustos y eso también influye. Y que ciertamente Guecho es un municipio
extenso, con muchas playas, pero también zona interior, en la zona de la Rañazubi, conexión ahí con la zona de Erandio, la Torre de Martiartu, y también la zona de la Galea, Punta Begoña. Por lo tanto, es un municipio con muchas inquietudes, con muchos elementos de interés, muchos focos posibles en los diversos barrios. Por lo tanto, ciertamente, contentar a todos a la vez es imposible. Sí, es muy difícil. Pero también te diré que hay una reflexión que tienen que hacer los partidos, todos, el mío también, que cuando gobiernas, y gobiernas con mayorías, no sueles tener en cuenta lo que dicen los demás. Esto es el problema que solemos tener todos, incluye el Partido Popular, donde gobierna con mayorías absolutas, y creo que es un error. Yo en el 2011-2015 estuve en Juntas Generales también, en primera temporada, y también llegué a acuerdos presupuestarios con el PNV en aquella época, que tampoco tenía mayoría absoluta, y llegamos a acuerdos buenos para el pueblo, la variante de Hermoa, los bonos de Denda, un montón de cosas llegamos que eran buenas para Vizcaya, se pusieron en marcha en aquella época con José Luis Bilbao, pero era porque nos pasa a todos, Ahí yo ahora le echo la culpa al PNV, que es el que está aquí gobernando, pero me imagino que en Madrid, en Murcia, donde estamos nosotros con mayoría absoluta, tampoco se da cuenta, y creo que es un error. Yo creo que todos los políticos, una vez que conseguimos la alcaldía o el poder o la diputación o el gobierno de la comunidad, deberíamos tener en cuenta lo que dicen también los partidos de la oposición, porque no siempre estamos, la mayoría de veces opinamos cosas buenas para el pueblo, y si al final coincides, por ejemplo, ahora que hemos llegado a un acuerdo con el autobús urbano en Guecho, pues es que el PNV lo llevaba en su programa, yo lo llevaba en el programa, pues oye, si estamos de acuerdo los dos en que es una cosa buena para el pueblo, pues oye, vamos a ponerlo en marcha, ¿no? Pero hasta que no se ha visto el equipo gobierno sin mayoría suficiente para sacar el presupuesto, pues no ha venido a negociar y a pactar con nosotros. Entonces yo, eso sí que he hecho en falta en todos los partidos, ¿no? Pues el que cuando tengamos mayoría absoluta seamos capaces de escuchar las propuestas de la oposición, que no siempre son malas, a veces son buenas, otras son ideológicas y no puedes compartir, pero otras son buenas y buenas para el pueblo, y si hay dinero y recursos y capacidad y voluntad, se puede mejorar el pueblo entre todos. Entonces yo eso sí que a todos los partidos, ya te digo que al mío también, porque yo el mío sé que por ahí donde tenemos mayoría absoluta también tienen el rodillo, como llamamos todos, ¿no? Pero es un fallo de los políticos de más alto nivel que el mío, que soy concejal de un pueblo, claro. Estoy de acuerdo completamente que a veces se tiene esa idea desde el equipo de gobierno y puede ser de cualquiera de los municipios existentes, que lo mío es maravilloso y estupendo y hay que defenderlo a muerte, y lo de la oposición, digan lo que digan, es horrible. Y eso evidentemente es un esquema malo, objetivamente, porque uno puede equivocarse, porque somos seres humanos, y la oposición puede tener alguna idea que pueda ser, oye, que no hemos pensado en esto concretamente, puede estar incluso complementario, hemos pensado esto, pero hay un agujero por aquí, y encaja muy bien. Con lo cual hay que ser más humildes en general y ser capaces de superar eso, porque a veces hay que pasar proyectos únicamente con los votos de una mayoría, pero en general es bueno incorporar cuantas más voces mejor a los proyectos, Sí. porque a fin de cuentas, en buena medida, estos proyectos tienen efectos más allá de 4 años. Claro. Sí, está claro, está claro. Nosotros pensamos, por ejemplo, ayer, la semana pasada, hemos aprobado un aparcamiento para las arenas, que era necesario, todos estábamos conformes en que éramos necesarios. Llevamos pidiéndolo nosotros pues, la pasada legislatura entera, pero como no teníamos el PNV no veía necesario nuestro apoyo, pues no lo quería hacer. Pero de repente ahora, pues como tiene mayoría, pues hemos aprobado el aparcamiento en las arenas. Y es un proyecto que se empezará en este año 2024, pero la ejecución llevará 3, 4, 5 años. Pero claro, el acuerdo es ahora para que entre 4 o 5 años en hecho tengamos otro aparcamiento, como pasó el de Manuel Gaitán Algorta, que al final ya ven los resultados tan buenos que tuvo, después de pedirlo muchos años, pues al final conseguimos que se nos escuchara y se hiciera. Y eso es lo único que veo que falla un poco en la política, ¿no? Que nos falla esa capacidad de llegar a acuerdos cuando no nos hace falta oír al contrario. Y es lo que tenemos que mejorar todos. Hay un proyecto histórico que, yo nací en 1982, por lo cual los detalles solamente los he podido conocer leyendo, como es Rontegui, que Rontegui durante muchos años fue llamado el monumento al puente porque los accesos no estaban terminados,
y estaba el puente ahí para que algún día pudiera entrar en funcionamiento. Resulta curioso porque en la época antigua no podía uno hacer un puente entre San Antón y el Abra porque Bilbao tenía el monopolio de ser el puerto y por lo tanto no podía haber impedimentos. Por ejemplo, la Salve, que no tenía nombre de la Salve cuando se inauguró, pero la gente recordaba que en esa parte de la ría era cuando los barcos llegaban y cantaban la Salve marinera porque veían a la Macho de Begoña, porque ya habían superado la barra de Portugalete, habían superado la curva de Lorrieta y por lo tanto ya se sentían más a salvo. Y por eso se llama la Salve. Pero el puente es muy alto. Incluso cuando pasó el marino Ugarte, pues tuvo que bajar un poquito la vela para poder llegar al Ayuntamiento de Bilbao. Pero fue una novedad el tema del puente de Rontegui. Ahora tenemos la avanzada más o menos colapsada y se están haciendo una serie de parches porque lo necesario es precisamente el subfluvial, que es un proyecto compartido en diversas instituciones, precisamente entre Guecho, la zona de Artaza y el Bayonti. Pues ese proyecto, fíjate que no lo comparto en nada. Creo que es un error. Es un error hacerlo y no comparto. La pasada legislatura, como he dicho antes, estuve en Juntas Generales y me he intentado impedirlo con todo lo que he podido. No creo que es un error. O sea, el señor Pradales, Manuel, diputado de Infraestructuras, ahora sigue siendo diputado de Infraestructuras, siempre vendía que querían hacer un mallado, porque como has dicho tú, solo hay un puente, que es el de Rontegui, que cruza la ría, y el puente colgante. Pues cuando se satura Rontegui, pues se satura toda la red ferroviaria vasca. Y dijeron, vamos a hacer un mallado de la ría. Y un mallado de la ría, cuando entiendes el mallado, un mallado, tú haces una malla de naranjas, y es una malla, es decir, que se conecta a un sitio por 5 sitios, por 4, por 5, se conecta un sitio con otro y está circulado, pues está rodeado de cruces y de conexiones. El subfluvial de Lamiaco es un único paso que va a cruzar otro más para la ría, otro. Entonces, cuando se colapse Rontegui por un accidente, se va a colapsar el subfluvial. Entonces, no va a suponer ningún beneficio. O sea, no va a suponer nada. La parte de Rontegui y la parte de Baracaldo está siempre colapsada. La avanzada también, por algún defecto que ha habido, bueno, defecto no, yo creo que la gente que circula con demasiada, pues no sé, inquietud y mucha velocidad, y siempre hay accidentes y hay problemas, y una vez que pasas en el Cucularra ya no hay atascos, no hay problemas. En cambio ahora van a venir muchísima gente que va a cruzar desde Bayonti hacia Guecho y se va a sumar a la avanzada. Yo no creo que sea una solución, yo creo que a Guecho, que somos nosotros, vamos a ser los más perjudicados, los grandes perjudicados de esa obra, porque se nos va a colapsar la ya saturada avanzada, y yo creo que, y bueno, y en el entorno de la rotonda de Artaza, donde la salida, pues van a quitar un montón de pasos subterráneos que conectan a los vecinos del antiguo Golf con Leyoa, no se va a poder pasar bajo tierra, van a quitar Videgorris. Yo creo que en la zona de los colegios va a ser, para mí no es ninguna buena obra. Yo creo que los grandes perjudicados, igual que cuando dejamos el metro en superficie, en hecho, vamos a ser nosotros, y nos vamos a arrepentir al resto de nuestras vidas, porque es una obra que ya está en ejecución y que no hay quien la pare, y es un error. Yo creo que la solución hubiese sido hacer 4 o 5 puentes a lo largo de la ría y haber conectado la margen izquierda con la derecha. Ahora que has dicho tú, ya no hay barcos que crucen de grandes dimensiones y cada día va a haber menos, porque toda la empresa está saliendo hacia el superpuerto con buen criterio, y de hecho van a hacer un puente móvil, pero para bicicletas, a la altura de Erandio, pero solo para bicicletas. Yo le decía a Pradales, ¿por qué no lo haces también para coches? Ya que sea móvil, cuando venga un barco grande, que ya no viene ninguno, pero cuando venga alguno lo giras y paras el tráfico, pero cuando tienes un puente, tienes otro puente. Y así puedes hacer 2 o 3 y tienes 4 o 5 cruces a la ría y cada uno cruzará a la altura que quiera. Uno puede cruzar en el puerto de Portugalete, otro en Erandio, otro más arriba, en Lorrieta, y se puede cruzar la ría desde muchos sitios sin tener que hacer ese túnel que, ya te digo, está metido ahí en la rotonda de Artaza con calzador, y yo creo que para los guechotarras va a ser un error histórico que lo vamos a notar siempre. Ahora quieren hacer una estación de metro, una estación de tren o una lanzadera, porque como sabes, han dicho que el túnel de la avanzada va a incrementar el uso de vehículos un 33%, porque más gente, como va a ser la distancia más corta desde Las Arenas hacia la margen izquierda, más gente que antes iba en transporte público va a usar
el subfluvial. Y entonces dicen que para compensar eso quieren meter una lanzadera por debajo que cuesta 180 millones, que va a salir desde el centro de las Arenas, que acabamos de renovar y poner una plaza nueva y recién arreglada, y va a cruzar hasta Bayonti, con un tren que va a ir sin conductor, muy moderno, pero que te va a ahorrar un transporte, en 4 minutos vas a estar en Sestao. Pero al final son casi 600 millones de euros en una obra que con eso tienes para hacer muchos puentes, muchos puentes. Yo creo que el subfluvial está mal diseñado y está mal pensado. Yo la verdad que no comparto nada esa obra que se va a hacer, la verdad. En principio, en mi juventud, Fíjate. no, iba a decir que en mi juventud yo he pasado, bueno, yo no lo llamaba el gasolino, yo lo llamaba el bote, que es lo que pone ahí, pues en la zona de Luchana, bueno, Luchana, Erandio, para pasar a Baracaldo, y también en la zona de las Arenas para pasar al otro lado, y era difícil incluso soñar que no solamente hubiera la transformación de línea de tren a metro, sino también el hecho de que hubiera una línea 2 enfrente. Y para pasar a esa línea hay que ir hasta San Ignacio y después coger la otra línea y ir por el otro lado. Alguna vez ha pasado que me he pasado de parada y he acabado llegando a Portugalete, y a veces pues tienes que bajar al puente colgante, cruzar, ir a la zona de las Arenas, coger el Sí. metro y seguir hacia Algorta. Es otra vía de tratar de, en vez Sí, de... pero Sí. podías haberlo hecho con un metro, pues podías haber hecho una línea de metro que vaya abajo del agua y que vaya a Sestao, pero no con coches. No, el problema el problema es el vehículo, el medio de transporte que se usa, que es el vehículo. Y ahora ya te digo, quieren hacer lanzadera, pues bueno, pues has Sestao, pues bueno, pero eso es para suplir el exceso de coches que nos van a meter. Yo creo que no es un problema o sea, el problema de la avanzada no es un problema de Rontegui, o sea, si tú vas en la avanzada hacia Bilbao, cuando llegas a Rontegui, ya han salido todos los que van hacia Zamudio por el nudo Cocularra, que fue propuesta del Partido Popular, a ese beneficio que han hecho ahora en la serie de Cocularra, han hecho 2 carriles y tal. Y la gente de Guecho y la margen derecha tira hacia Zamudio y a partir de la Rontegui, dirección Bilbao, está vacío. O sea, el colapso no se forma en Rontegui desde Guecho hacia allí, de allí para casi. Entonces, el problema para los vecinos de Uribe Costa no era el tráfico, no es el subfluvial. O sea, la gente de Guecho, margen derecha, Sopelana, Plencia, todos los que vienen por aquí, no van hacia Baracaldo o Sestao, van todos hacia Zamudio y todos esos parques tecnológicos que hay, fábricas que por ahí, no van hacia Rontegui, hacia Baracaldo. No se colapsa nunca ese trozo, nunca verás colapsado ese trozo. Entonces, el error ha sido de diseño inicial, ¿eh? Cuando se empezó a pensar en aquello, yo se lo decía, no me hicieron caso. Y ya te digo, un tren hubiese tenido sentido. Una línea de metro que, como dices tú, en vez de tener que ir hasta adelante y volver para atrás, es que eso tampoco lo ves en ningún sitio. Esa de vuelta que tienes que hacer si quieres ir a Baracaldo en tren, en metro. Pero bueno, oye, es lo que hay y yo creo que es un error. Tenías que haber hecho 4 o 5 puentes y una línea de metro. Pues mira, la lanzadera sí se podía hacer, que fuese de Sestao, de derecho hasta Sestao, pero no vehículos. Los vehículos, yo creo que la afección a Guecho va a ser brutal. Yo creo que no es una buena idea. Y luego, fíjate que queda también por hacer, que no se ha hecho y se habla muy poco de ello, de la carretera de Umbe, desde Bilbao a Umbe. Desde Bilbao se puede ir por Umbe, se puede ir hasta Plencia, Gorliz, o sea, hay una carretera por Umbe, por el monte, y está arreglada justo hasta el alto de Umbe, y el resto se quedó pues con un carril. O sea, tú bajas a Plencia, Gorliz desde Umbe, y es un carril nano, rural, que como te cruces con una bicicleta no puedes adelantar, como te cruces un camión y no sube, vas unas caravanas, y eso hubiese sido otra salida para todos los vecinos de Gorliz, Plencia, Sopelana, que podían ir a Bilbao desde Umbe, o sea, desde sus territorios por Umbe, por el alto de Umbe, en vez de ir por la avanzada. Esa solución no se ha querido dar, se tiene abandonada y les obliga a todos a coger la avanzada para ir hacia Bilbao. Entonces, o sea, arregla el alto de Umbe, que cuesta menos que todo lo que están haciendo. Nadie habla de ello, no sé por qué. No Soy quieren beneficiar consciente, esa carretera. soy consciente porque en los últimos años he ido unas cuantas veces por esa carretera. En Hilo Tempore, en los años 70 y 80, ahí hubo una aparición presuntamente mariana, con lo cual hubo también un tráfico de personas por esa zona importante. Pero parece que en los últimos años, sobre todo, es la gente que vive allí, en las zonas residenciales, que son en general, creo que poco densa esa zona, y por lo tanto, no sé hasta qué punto...
pero tiras hacia abajo y tirando de donde apareció la Virgen, tiras hacia abajo de esa carretera, hasta ahí está más o menos arreglada, pero tiras y ya llegas a Plencia, llegas al centro. Primero pasas Urduliz, el centro de Urduliz, luego llegas a Plencia y a Gorliz. O sea, toda la gente de Plencia y Gorliz podía subir por Umbe y llegar a plantarse en Enecuri directamente. O sea, no es que sean los vecinos que viven ahí, sino que es la gente de Urduliz, que cruzas Urduliz de esa carretera y cruzas Plencia y Gorliz. O sea, llegas a Plencia, sí, centro de Plencia. O sea, sí, y por el otro lado, sí, por la avanzada, por ahí, y por el otro lado, ese camino por Umbe tiene el potencial de llegar a la parte alta del Oyu y conectar con el aeropuerto, es cierto. Exactamente. Y lo tienen hecho hasta casi donde está la Virgen, y a partir de ahí se corta y vuelve a 2 carriles prehistóricos. Te digo que como pase un camión y no puedes adelantarle, en todo el camino no le puedes adelantar. Entonces al final estás desperdiciando una carretera que ya está hecha, que con ampliarla un poco un carril de vez en cuando para que la gente adelante daría muchísimo servicio para sustituir a la avanzada, pero no hay manera. Son potencialidades que, bueno, siempre hay muchas, como por ejemplo la posible conexión de Sopelana con Getxo en la zona de Azcorri. Evidentemente, como sabes, no hay dinero para todo a la vez, y evidentemente podemos ir a ese lado porque en el ámbito municipal es distinto a otros municipios en el Estado español, porque la Diputación tiene la tutela efectiva de los municipios, a diferencia del régimen común, donde es el ministerio correspondiente. En un pleno municipal uno puede ver ciertamente en ingresos y gastos, en ingresos propios y el fondo Udalkutxa, que seguro que fuera de Vizcaya y Euskadi no entenderán qué es. Sí, está claro. Aquí nosotros los ingresos mayoritarios vienen de Udalkutxa. En hecho, de 130 millones, me parece, son 50 millones que vienen de la Diputación. La Diputación recarga los impuestos, que nos cobra a todos, en la renta y en el IVA y en todos los impuestos, y luego reparte a los municipios en virtud de la densidad de población, los vecinos que tenemos, nuestra renta per cápita, y reparte. Y ahí es donde sacamos dinero los ayuntamientos. Aquí vivimos de eso, del dinero que nos da la Diputación, con eso gestionas. Pero como has dicho tú, no tenemos capacidad, por ejemplo, de hacer carreteras ni hacer nada, eso depende de la Diputación. Nosotros no tenemos capacidad para decidir si arreglamos una carretera, la que has comentado tú, de hecho hasta Sopelana. Ese tipo de cosas dependen de todas las Diputaciones, que hacen sus planes de carreteras comarcales, que tienes razón, ¿no? Son provinciales. Y bueno, así estamos gestionados. Y efectivamente el dinero, los recursos económicos grandes de los municipios es de la Diputación. Cuando tú sales de Vizcaya o del País Vasco y te vas al resto de España a dar una charla sobre impuestos o sobre los municipios, yo muchas veces me voy y vas a Murcia o vas a cualquier sitio y dices que la Diputación Foral tiene un presupuesto de 7.000 millones de euros, no se lo creen ni ellos. Ellos tienen diputaciones, pero van en otro sentido, son diputaciones como más pequeñitas, que eligen entre los que han sido elegidos en el ayuntamiento. Y claro, les hablas de 7.000 millones, 1.000 millones de fondos propios que tiene la Diputación para gastar. Alucinan esas cantidades de dinero. No tiene nadie, ahí lo gestionan a través de la comunidad autónoma. Entonces, claro, aquí la Diputación es muy grande, muy poderosa, en la que marca todas esas cosas del metro, del transporte. Las grandes obras son de ellos. Nosotros arreglamos aparcamientos y arreglamos el pueblo, y poco más podemos hacer en un pueblo que tampoco se tiene mucha... Bueno, al final es el trato del día a día, ¿no? Pues si puedes poner más policía, menos policía y arreglar un poco la vida de tu pueblo, pero tampoco tienes capacidad para hacer grandes obras, está claro. Y potencial hay para un montón de asuntos, como por ejemplo que en el año 1994 decirle a cualquier guechotarra o vizcaíno en general que iban a venir cruceros y barcos de estos grandotes habría sido para echar unas risas, pero muy grandes. Y en el año 2023 han llegado creo que 80 barcos de estos grandotes que antes iban al otro lado, iban al puerto, y ahora atracan en el muelle de cruceros en la zona final del puerto deportivo, y por tanto es complejo, porque me comentaron una vez que no puedes meterte dentro para hacerles publicidad de quiero que bajes a Getxo, quiero que veas estos palacios maravillosos, quiero que hagas... No, eso solamente lo puedes hacer fuera, inmediatamente en la valla, prácticamente. Y que en buena medida ya vienen con el plan hecho, con lo cual es difícil atraerlos para que esos 80 barcos dejen sus dineros en Getxo. Bueno, eso es verdad, eso lo que dices tú es verdad, o sea, pero hay dos cosas. Primero, a los cruceros, si yo no he ido a crucero nunca, pero lo que han estado y me han comentado,
hay que vender los paquetes, hay que vendérselos cuando contrates el crucero. Es decir, tú vas a la compañía, a la agencia de viajes, a coger un crucero por Europa o por tal, y ya en la agencia de viajes coges el descenso en Italia y ya te explica, mira, llegaremos a Córcega y vamos a hacer esto, hay un paseo que te lleva aquí, te recogen, claro, te cogen aquí en un autobús, te llevan a ver esto, y ya a las 4 estás aquí. Y en la siguiente parada puedes hacer esto, y entonces el paquete se coge cuando estás contratando el crucero o luego a bordo. Para que tengas el folleto ese y el crucero a bordo, en donde pone el folleto, tienes que irte a las grandes empresas de cruceros y tienes que irte a 2 ferias que hay, me parece que una es en Miami y otra es en Alemania, no sé dónde, en la que tienes que vender a la empresa de los cruceros, tienes que venderle tu proyecto de pueblo, es decir, tienes que irte al crucero, a la empresa es allí, a Miami, cuando hay una agente de cruceros, y decirle, mira, Hecho es esto. Y en Hecho vas a parar tu barco ahora para, y yo te propongo que en Hecho les cojas y los lleves a darse un paseo por los palacios de Hecho. Les cogemos un autobusito y les llevamos. Y te propongo que los lleves al comercio de Hecho, que ahí habría que hablar con el comercio porque mucho tendría que cambiar. Pero hay que llevárselo allí, de forma que ellos vean el beneficio, que ellos también tienen que cobrar de eso, tienen que ganar dinero. O vamos a llevarles al campo de golf, a la gente que juega golf, muchos que van en crucero juegan. Y pueden jugar allí en el campo de golf 10 horas o 2 horas y luego, pero hay que llevárselo allí y que en el folleto crucero ya esté. Cuando no está eso, cuando no consigues hacer eso, no lo haces, de hecho no lo he hecho nunca, te queda estar a pie de pista, a pie de calle en el crucero. Y cuando llegas a pie de pista en el crucero, que dices tú, dentro no, porque la autoridad portuaria no te deja pasar de su control de seguridad, pero en la parte de fuera, tú vas a Valencia, y eso lo he visto yo, y cuando llega un crucero, primero el alcalde, persona, va a recibirlo. Luego allí hay unas lanchas típicas de la región y en la puerta, allí en el esto donde se están bajando los extranjeros, están los de las danzas de la zona bailándoles y dándoles ambientillo. Luego hay gente con folletos explicándoles dónde pueden ir, aparte de lo que tengan contratado, de lo que vas a hacer. Luego hay cabinas de información. Ahí tal, tú vas a la cabina de información del gobierno vasco en el muelle de cruceros de Hecho y te dan un folleto así, y te dan una mapa así de Hecho y la chica que no es ni de Hecho te explica, aquí tienes la actuación de metro, aquí tienes el no sé qué, y aquí tienes, o sea, cutre no lo siguiente, no hay ni un folleto explicativo de qué municipio están, ni de dónde pueden ir y qué pueden hacer. Entonces, ¿qué les pasa? Que los que no tienen el viaje contratado, los que lo tienen contratado, como sabes tú, cogen el autobús y se marchan a La Rioja, se marchan a Google, se marchan a tal, o se marchan a donde sea, al Cursal, en el autobús y vuelven. Los que no lo tienen contratado, generalmente les pasa que como no conocen dónde están, pues y ante el desconocimiento la gente no se suele alejar mucho, se suele quedar alrededor del barco para verlo, para que no se les vaya, y no suelen ir. Muchos van andando andando por Ereaga, intentando llegar a la estación de Neguri, que es la que les ha marcado la chica de la oficina de turismo en un papel, y no llegan porque no está señalizada por dónde se va a la estación de Neguri para coger ellos por su cuenta el metro, no se ha señalizado. O sea, que a Hecho le falta ahí mucho trabajo por hacer. Y luego es verdad que a otros les llevan al puente colgante, por ejemplo, porque hay autobuses que les cogen al puente colgante, les llevan y luego les vuelven a embarcar. El crucero llega muy pronto por la mañana, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, y nuestros comerciantes no abren hasta las 10, las 11, y ahí nuestro comercio no saca nada porque abren tarde. Entonces, tendría que haber algún tipo de conexión entre los comerciantes y decirles, mira, mañana llega un crucero, avisarles y que mañana, pues a las 10 de la mañana, estén todos los comercios abiertos. La gente compraría. De hecho, es precioso y el Puerto Viejo es precioso. Tendría que abrir los comercios del Puerto Viejo, abrirse los bares. La gente cuando viene de un crucero después de estar un día entero navegando tiene ganas de tocar tierra y pisar el suelo. Pero hay que enseñarles dónde están. Y si no lo saben, no se bajará. Y el puerto deportivo, pues ya viste, está en un estado lamentable. Si tú estoy convencido que a un crucerista el puerto deportivo estuviese en condiciones y les explicases, mira, aquí abajo tienes un montón de tiendas, bájate. Muchos se bajarían solo del ferry, cruzarían andando al puerto deportivo y harían compras allí en los comercios. Pero ya ves que en qué estado tan lamentable está el puerto deportivo y los comercios tampoco abren. Entonces habría que hacer un trabajo muy grande para trabajar sobre ese tema, que yo creo que eso da mucha riqueza y que se debería potenciar más. O sea, el puerto autónomo está muy bien, ha conseguido traer tantos ferries, como has dicho tú, 80, 60, 80, que está muy bien, pero es una pena que no se quede en Hecho nada. En Hecho y en los pueblos de alrededor, porque se marcha
que se marcha todo, es una pena. Sí, pero bueno, yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Debería haber mucho más trabajo de nuestro departamento de turismo y del departamento de turismo del gobierno vasco, de nuestros comerciantes. Debería haber un enlace ahí que no hay, que falla, porque nadie se ha puesto. El día que se pongan, lo agradeceremos mucho. Sí. Es necesario cooperación público-privada, porque evidentemente sin la opinión de todas las partes pues es complicado hacer. Es difícil pensar que esta gente pueda alojarse fuera de lo que es el crucero, pero es cierto que hay un hotel de 3 estrellas, de 4 y ahora uno de 5, recientemente inaugurado, que puede servir de enlace para llegar X días antes de salir o de después, para servir de enlace con los cruceros. Si es por soñar, yo siempre he tenido una idea en 2 fases, como es un tranvía turístico entre lo que es la terminal del puerto hasta o bien Govela o bien Neguri, y luego tal vez si se puede ampliar desde esa zona hasta el puente colgante por toda la avenida Fugazarte, que creo que podría entrar, pero a veces uno tiene sueños y No, evidentemente es complicado, sobre todo por el tema del presupuesto. Pero bueno, estas no. cosas supongo que diciéndolas dejan de ser tanto sueño y puede que algún día pues se conviertan en realidad. Es importante ciertamente el elemento comparado, porque es de reconocer la familia Piñero en Santander fue la que llevó los cruceros a la capital de Cantabria hace ya muchos años. Creo que fue en los años 80 cuando empezaron a hacer acuerdos. Gonzalo fue alcalde de Santander. Pues en la estación marítima, eso que has comentado de Quecho, tienen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y tienen un montón de experiencia previa. Con lo cual, ciertamente, parece que es complicado eh, avanzar, a pesar de que ciertamente hay que ser proactivos y no quedarse en la complacencia y acomodados. Y evidentemente eso es para todas las plazas, porque tengo mucho cariño también a Santander y por lo tanto también me gustaría que todas estas cosas pudieran ejercerse en todos aquellos lugares en donde yo paso bastante de mi tiempo. De Santander a Getxo, la costa, evidentemente, es un elemento importante, pero dicen, incluso en un programa de estos de Masterchef, que había unas pochas de Getxo, unas pochas de Algorta, que yo no las he conocido, no las he probado, pero dicen que hay algunos productos del sector primario que se cultivan en Getxo. Eh, ¿Qué te parece esto? ¿O tenías algún tipo de noticia de esto? No Aparte tengo, de estas no, nada, huertas, de hecho aparte lo de estas conozco, pequeñas el huertas que calimocho sí hay. lo conozco. Sí, El el calimocho que calimocho. dice que lo traemos aquí en Algorta, pero no, de lo primario en Guecho, lamentablemente, eso es que no queda nada. Quedan 4 baserris en Andramari, no hay sector primario. O sea, si miras actividades económicas en Guecho, en el sector primario, no creo que haya nadie. O sea, no hay. Quedan cuatro huertas por ahí, pero no hay nadie que se dedique a ello. Sí, de esto no había oído nada. Ya te digo, yo lo único que he hablado es de los bollos de Suricaldai, que también se ha oído hablar por ahí mucho, que no los hay en ningún lado, y del calimocho, que resulta que lo creamos aquí en la Horta, en el Puerto Viejo. Así que lo único que conozco de la gastronomía que dicen que es de vasca o de chotarra en sí, no conozco nada más, ¿no? No he oído hablar nunca de nada más distinto. Bueno, dicen que en el Puerto Viejo había un pescadito que le llamaban guaito, pero más allá de dar el nombre al algorteño medio, pues creo que no hay mucho más. Pero sí, hay gastronomía, hay restaurantes de cierta calidad. Está bueno, el tema del molino de Aiserrota, que ha tenido sus momentos, como muchos elementos, y que, bueno, pues ahí están para tratar de poner en el mapa los monumentos junto con la actividad económica. Sí, si nosotros tenemos, aparte de lo que comentado antes del palacio que acaba de abrir, mira, tenemos el molino de Sarrota, que está adjudicado, lo tiene contratado, se van a dar subastado a una empresa y no lo ha abierto. Dicen que lo van a abrir, lo van a arreglar, pero cerrado está. Tenemos el molino, el fuerte de la Galea, que hace muchos años también tenía un restaurante
grande, también tenía restauración ahí, tú no lo habrás conocido, pero hace muchos años en el Fuerte de la Galea había restauración, había un bar. Un poquito más adelante hay un faro antiguo abandonado, a la derecha según vas hacia la Galea, que también se quiere destinar a hostelería. Está cerrado, es un antiguo faro que ya no se usa. Tenemos la cafetería de Usategui, que también está arreglado el ayuntamiento municipal y cerrada. Tenemos la plaza de la estación de Neguri, también propiedad del Consejo de Transportes, que también va a hostelería y cerrado. Eso es lo que está propiedad del ayuntamiento de instituciones y cerrado, y que se podía poner en valor para que la gente lo visitara. Pero luego tienes lo que dices tú, tienes La Ola, Liguereche, Tamarises, tenemos un montón de bares buenos, en el de Puerto Viejo todos los restaurantes son buenísimos, que merece la pena ir a comer, a cenar, tienes allí para comer, echas vide, todos, bueno, cualquier lugar, si vas de pinchos no te cuento nada. O sea, que está de maravilla. Tenemos hecho muchísimas cosas para hacer, para visitar, para darte un paseo. Nosotros, cuando hablábamos de paseos, acuérdate que proponemos, por ejemplo, que el final del Puerto Viejo, ahí se acaba el Puerto Viejo, y nosotros proponemos que se conecte por la costa con una pasarela con la playa de Arrigúnaga, y tú podrías ir andando desde el muelle de cruceros, andando por la costa, podrías ir hasta Sopelana, andando sin salirte de la costa. Ahora tenemos que subir hacia la cafetería Usategui cerrada, meterte por el pueblo y luego salir a la costa otra vez. Pues hay que darle vida al pueblo, hay que darle que un turista venga, lo vea y empieza a andar desde el Puerto de Cruceros, vaya al Puerto Viejo, se tome 4 pinchos, siga andando, suba al molino, se tome otro pincho, siga andando, se tome otro pincho, y mientras tanto está viendo el ferry porque lo ve desde la costa. Pues puede ser una solución. O sea, de hecho yo creo que tiene muchísimas cosas que ver y que hacer, y habría que ponerle más valor turístico, que no se lo estamos dando, que yo creo que había que dárselo más que se le da. Bueno, ahí está la empresa privada, está la empresa pública, todos tenemos que aportar para que mejore el pueblo. Bueno, ahí está en la cabeza. Y como dices tú, un tranvía que comunique desde allí hasta Las Arenas, pues sería ideal. Yo no lo había oído, pero me parece una idea buenísima, ¿sabes? Porque al final, oye, es cómodo, sencillo, tal. Nosotros ahí tenemos planteado un autobús urbano que se va a crear que hemos acordado en este último pleno con el PNV. Se va a crear un autobús privado del ayuntamiento, un Echobús, que va a ir desde que va a hacer de Tereaga hacia Las Arenas y tal. Pues bueno, no es un tranvía, pero hará su labor, y hará esa labor que tú comentas, porque desde Tereaga no hay nada, tienes que andar una tirada larga hasta la estación de Neguri para llegar a coger algún transporte público, no hay nada antes. Y un día que hace bueno, pues puedes estar bien, pero un día que llueve, el paseo desde Tereaga hasta la estación de Neguri te mojas un rato, no hay nada que te cubra, te pegas una calada potente. ¿Alguna vez como aquí no suele hacer muy bueno, pues imagínate. Sí, a veces llueve, con lo cual es complicado. No la costumbre. El transporte, como comentabas, un tranvía, un tren o algo, pues un tren chuchú que les lleve, si no que es un tranvía, algo que lleva a la gente al centro urbano, sería esencial. Pues eso es lo que hay que ir proponiendo y que se vaya haciendo. Pero bueno, como he dicho antes, cuesta convencer a la gente. ¿Alguna vez he hecho ese camino de bajar en el Rabasterra? Coges en dirección a la playa y ya ahí todo recto hasta el puente colgante. Eso sí, hay que recordar un pequeño suceso que pasó en Donosti con la pasarela de Montpas, que hubo una situación en donde la población en general fue ausente, pero la vanguardia, que suele estar siempre presente, estaba en contra del proyecto porque la ladera, la protección del medio ambiente, esto, lo otro, más allá, y dijeron que no, que eso era una erosión de la naturaleza y que eso no había que hacer. Problema, que los medios institucionales se arrugaron a la hora de entender que eso podía ser bueno y que el coste era menor el hacerlo que el no hacerlo, y el beneficio era mayor el haberlo hecho que el no haberlo hecho, y eso implica directamente superarlo para el caso que has citado de Arrigúnaga, que creo que evidentemente alguien habrá hecho algún cálculo, alguien habrá hecho ya alguna simulación, y que seguro que hay alguna solución técnica para implicar el menor impacto posible para algo que ya está previsto, en principio, porque cuando uno llega al relleno del Puerto Viejo hay una carreterita que sigue a la nada, y por lo tanto ahí uno intuye que ahí había la idea de conectar con Arrigúnaga y poder seguir por la parte de arriba al lado del molino, ya en dirección hacia Sopelmar. ¿Algún día lo veremos? Pues yo también sueño con estas cosas. Y también, evidentemente, es una zona maravillosa para la memoria histórica.
porque dado que, y si quieres podemos hablar de Galerías de Punta Begoña, porque en los años 36-37 fue un lugar utilizado para medicina, para cuidados en el dispositivo del gobierno vasco para elementos de sanidad, que lo llevaba Alfredo Espinosa, mártir de la causa, fallecido cuando el avión bajó en Zarauz en plena guerra, y luego ejecutado en Vitoria después de que acabaran con la guaseta. Bueno, pues Alfredo Espinosa ha dado nombre a un hospital en Urduliz, y la memoria está allí para Galerías de Punta Begoña. Lo mismo que en toda la línea de costa hay zonas de fuertes que en principio estaban ligadas al ámbito del Cinturón de Hierro, y después en los años 40, como había la temerosa situación de que podía haber una invasión de potencias extranjeras, se reforzó con nuevas piezas de artillería, con lo cual se solapan las dos circunstancias, pero podían servir para un elemento de memoria histórica respecto al periodo, y servir precisamente como faro, porque hemos de recordar que el municipio de al lado, que es Verango, tiene un museo del Cinturón de Hierro, y estamos hablando de Verango. No es un Bilbao, no es un Baracaldo, no es un Guecho. Sí, sí, nosotros tenemos una ruta de los cañones, o sea, hay un cañón en Arrigúnaga, otro en esto, el parque de Atistegui. Si ves fotos antiguas de Guecho, había cañones en los miradores que hay en el parque Usategui, perdón, había cañones. O sea, tenemos una línea costera de defensas con búnkeres, que todo eso habría que ponerlo en valor, como dices tú, y eso pues lo tiene Verango y nosotros no lo tenemos. Pues podías hacerse, y tienes luego otro ahí en Azcorri, tienes otra Sopelana, tienes una ruta de búnkeres totalmente abandonados y desconfiados. Debajo de la ladera de Satistegui hay otro totalmente abandonado, que es una pena verlos llenos de porquería, de mierda, y lo que pues, oye, pues lo pones en valor y daría pie a pues eso, un recorrido cultural, de recuerdo. Lo centras, por ejemplo, en el Fuerte de la Galea, pones ahí un inicio de salida de recorrido y haces una ruta, marcas, vete aquí, luego ahí pones unas fotos de cómo era, reconstruyes si quieres, pues las meter en Usategui. En Usategui se podría poner ahí una réplica de los cañones que había en defensa. Yo que sé, podrías hacer muchas cosas. Como te digo, que tenemos mucho futuro. También hay una ruta de los malacates. Sí. De hecho, tenía unos malacates que recogían agua y le llevaban al mar, el agua sucia. Además, deben ser de los cosas de los primeros que había en su época y tal. Y hay una ruta, y están los malacates abiertos. Los malacates ya no funcionan, porque está como se los conoce, pero son visitables, y se podría hacer una ruta de malacates y visitar esa instalación de saneamiento histórica. Y hay algunos que se pueden visitar porque están en condiciones, otros se podría habilitar. Cogían toda la mierda, toda la agua sucias, las sacaban allí al mar, y tampoco se pone en valor. Y eso también sería bonito ponerlo en valor, por ejemplo. Pero ya te digo que hay que ponerse y hay que gastarse dinero. Pero bueno, que hecho yo creo que tiene muchas posibilidades de hacer muchas cosas, aparte de ser una ciudad dormitorio y un comercio que cada día, pues lamentablemente, está peor. Tal y como otro canal, Bilbao Arquitectura, comentó en su tiempo, ese proyecto de saneamiento de comienzos del siglo XX era de sacar los residuos a través de un largo túnel desde la curva de Lorrita, donde está ahora cerca del Sifón, en dirección hacia la mar, atravesando lo que es Erandio, Leioa, Guecho. Y en Guecho, precisamente porque somos especiales, en vez de hacer una salida con una escalerita ya está, pues se pensó que esos 5 puntos debían de tener algo exteriormente bonito, y precisamente por eso se ideó la cosa de los malacates, y son 5, creo que 3 están en terreno privado y 2 en terreno público, y que curiosamente están incorporados a mi novela Recuerdos Góticos de Nehue. Y bueno, pues es un elemento más donde la memoria histórica de esos momentos, comienzos del siglo XX, están ahí. Y eso ciertamente me recuerda a un pequeño elemento, porque en Benidorm, también una ciudad que controlo algo, en la playa de Levante hay... o había
había, porque en el año 36, 37, 38, en plena guerra civil, había 5 nichos cerca de la playa para vigilar, evidentemente la zona costera, solamente queda uno, debajo de la zona de pista de baile del Hotel Nadal, en la parte del Rincón de Loix, lo cual a mí, como historiador aficionado, me resulta bastante triste que estas cosas, ya sea en el lugar que sea, se dejen llevar hasta puntos de prácticamente desaparición. En la zona de Punta Begoña es muy interesante. Iba a haber un hotel ahí en la zona de 2007, Hotel Barceló, pero luego se retiraron y hubo la posibilidad de hacer una fundación, el tema de las catas, el tema del salón, restituir y ver cómo hay diferentes capas, porque el neolítico calcolítico había un asentamiento arriba. No iban a ser listos aquellos que en unas miradas maravillosas de Labra coger el pescadito al lado, tal vez un mauco de marisqueo y estar allá arriba a resguardo. Pues evidentemente el ser humano ha sido inteligente en muchas épocas. Y después está el tema del fuerte, porque había un fuerte antes de que lo compraran los Echevarrieta, y seguro que algún elemento se puede incorporar a la interpretación de todo el entorno. Y después el padre de Horacio compró parte del terreno, Horacio compra otra parte, hace la casa familiar, que luego los hijos tirarán, lamentablemente, porque toda esa línea de costas de palacios estupendas, pero lo corta precisamente estos edificios tanto horribles. Pero en esa zona hicieron como... Yo lo comparo a veces con el Coliseo de Roma, que tuvieron una necesidad de un lugar meter a un montón de gente por el tema de los juegos, y de hacer un edificio, pues hacerlo bonito, y hicieron el Coliseo. En este caso, las piedras caían del acantilado, que hermana tal vez también con el Flix de Zumaya, dos lugares de la costa vasca con una idiosincrasia especial. Y en vez de hacer solamente un talud, hace unas galerías, que son también algo especial. Y ahí tenemos un lugar con muchos significantes y con también mucho potencial para investigar y enseñar. Sí, sí, está claro. Y por lo que he entendido yo cuando nos explicaron el proyecto del esto de Punta Begoña, la estructura de hormigón, el propio hormigón que se usó, fueron novedosos para la época en la que se hizo. Debieron ser totalmente, vamos, pioneros estos hombres al construir aquello, al aguantar el terreno, al poner estos contrafuertes. Debió ser una cosa, el tratamiento del hormigón de estos hombres debió ser importante, por eso lo están restaurando así de manera científica. Luego por dentro es espectacular, unos azulejos preciosos. Pues no solo lo hizo y aguantó el terreno, sino que luego encima lo decoró con todo tipo de lujos y estaba espectacular. Ahora, a mi gusto, la restauración va muy despacio y llevamos ya, no sé si 8 años o 9 años de restauración, gastando muchísimo dinero, y como no hay un proyecto definitivo de qué van a hacer con ello, pues lo tienen como parado, ¿sabes? Hay años que no hacen nada, un año hacen otra cosa, van a hacer una visita. A mí me da mucha pena, eso tenía que estar arreglado, haberle dado más breo, y luego lo que no tiene claro el ayuntamiento es qué va a hacer con esas instalaciones. Entonces yo creo que lo tienen un poco ahí lentito, porque cuando terminen dice, ¿y ahora qué hacemos con esto? Claro, una vez que lo arreglas y lo pones todo en condiciones, ¿ahora qué hago? Y es una pena, porque ahí se podría dar utilidad para el pueblo. Pues mira, como hemos hablado antes, llueve mucho, esto es una cubierta que se le podría dar un uso. Mira el sitio tan espectacular en el que está, no sé, pues están las de reuniones, para hacer salones de tal, pues no sé, algo podría hacer el ayuntamiento, una oficina de turismo, puede hacer algo decente el ayuntamiento ahí y darle un servicio, pero a día de hoy está, aunque lo están arreglando, van a muy despacio, y yo creo que se estropea más rápido de lo que lo arreglan. Entonces, no consiguen darle a eso una prestancia que debería tener. De vez en cuando hacen algún salado, pero aquello, si entras, la misma imagen que tenía cuando íbamos hace 8 años que empezamos con esto, o 10, yo creo que hace mucho empezamos a reformarlo. Y es una pena, es una cosa que debería darse valor también, sí. Enfrente, porque hay
Creo que hay un bote que estacionalmente cruza desde la zona de la Cruz Roja en dirección a Santurce. Es interesante el hecho de que de aquí a unos años la playa de Vías, que está en el otro lado, va a desaparecer para integrar lo que es Santurce, cosa que por ejemplo se hizo con el metro cosiendo al Chaga, en la zona de Erandio Becoa, y en otros lugares, con lo cual la variante sur ferroviaria creo que ayudará al puerto y también a la ciudad, que es también importante. Fundamental eso. Tú piensas, y en Bilbao, si te fijas, todo el cercanías que estaba en superficie antes, que dividía el pueblo en muchísimas zonas, se suprimió. En Deusto se suprimió el tren que antes iba en superficie, y cuando lo quitas y cuando vas a Bilbao, que es lo que más conozco yo de zonas que se han cubierto, y de las cercanías que se han metido bajo tierra, el espacio tan grande que queda en superficie para poder hacer parques públicos, lo que quieras, yo creo que obliga o nos obligaría, de hecho, a hacer un esfuerzo, ¿no? Yo creo que de hecho nunca ha pedido, somos pioneros en el metro y no puedes decir nada, estuvo muy bien la línea 1, sí, total, pero de hecho se quedó ahí en la cola y solo soterraron las Arenas, soterraron Algorta en Euskal Herria y lo demás se ha quedado en superficie y es una pena. Tenemos 5 estaciones en superficie y que deberían haber sido soterradas cuando se hizo el metro entero. Se tiene que haber soterrado el metro entero. Y bueno, en aquella época la obra era tan grande que asustaba y no se quiso hacer. Y solo se soterró en el centro de Bilbao. Y yo creo que perdimos otra oportunidad histórica como la que te hablo antes del subfluvial, que va a ser un daño importante para Guecho. Pues el metro fue en su momento fue lo que tendría que ser, me imagino, por capacidad económica o por capacidades técnicas, pero a día de hoy perfectamente podía ser soterrado el metro desde Las Arenas hasta Andramari sin ningún problema. Y imagínate, pues ya te digo, 5 estaciones, los 5 kilómetros que son de superficie en línea casi recta, el espacio que puedes ganar ahí, pues para videogorris, para parques públicos o para que la gente disfrute de zonas verdes o lo que quieras. Lo están haciendo en el resto, me da mucha pena, como concejal de hecho, que no hagamos nada por intentarlo. Es verdad que en el acuerdo que hemos tenido ahora con el PNV hemos conseguido que el PNV reconozca las necesidades y soterramiento, se haya comprometido a reivindicarlo ahí en el Consejo de Transportes o en los sitios donde sea, para que por lo menos nos pongan en la lista de espera, ¿sabes? Cuando llegue a un momento en que ya no se podrá hacer más líneas, comprendo que hay que hacer la línea 5, la línea 4, que Bilbao tiene más demanda que nosotros porque tienen mucha población y necesitan mejoras, pero que nos pongan. Y algún día, pues oye, habrá que soterrar el metro en Guecho y poder ir bajo tierra por todo Guecho y ganar esa superficie para Guecho, que sería lo suyo. Es que a mí me da muchísima envidia Bilbao, me da una envidia, que conoce Bilbao antes y ahora, y todas las cercanías de Bilbao, que acercan y soterrando, pues el espacio que se ganó, pues es que es una locura, una gozada. En general yo no iba por ese lado, sino por la conectividad. Cuando estuve en Rosendal hace como 10 años prácticamente, la línea era de superficie y había pasos a nivel. En Europa en general suelen tener la idea de no soterrar nada en absoluto. No sé si es para bien o para mal, pero cada cual tiene sus argumentos y seguramente en Europa pues tendrán sus explicaciones para sus ciudadanos. Cierto es que en Bilbao todo lo de Basurto, La Beaga, la zona hacia Recalde, todas las líneas de transporte de mercancías. Yo recuerdo la última línea que quitaron, que fue de Renfe, la de la Naja, que iba por el parque de Doña Casilda, y tenía ahí una parada, precisamente. Es más el asunto de la conectividad, porque de aquí a unos meses va a haber la transferencia de ferrocarriles para las instituciones vascas. Esperemos que pueda servir para que en parte de ese trazado haya horario metro, que se dice, en dirección hacia Balmaseda, porque hay una serie de complementariedades que se pueden hacer. Pero en el ámbito del puerto, con la variante subferroviaria, pues podrá conectar con la Y vasca, cuando esté funcionando. Dicen que puede que en 2027, pero en Bilbao estará en 2033. Estos asuntos son complicados, largos de hacer, de construir, pero será una oportunidad para el puerto, que tampoco lleva tanto ahí en el exterior. Creo que desde 1992, más o menos. No sé cuándo se trasladó, pero efectivamente, dices tú, estas grandes infraestructuras ferroviarias sobre todo son necesarias.
Mi padre trabajaba en el puerto de Bilbao, era director de una empresa allí en el puerto, director de operaciones en el puerto de Bilbao. Y ya cuando mi padre trabajaba allí hace muchísimos años, tenía pocos, siempre me decía que el futuro es el tren. Me decía, esto de sacar camiones como sacamos, cada día llega un barco con 2.000 contenedores, son 2.000 camiones. Y de esto no funciona. Y hemos hecho la Super Sur, hemos hecho carreteras. Y mi padre siempre me decía, el futuro es meterlos en un tren, y con un tren, en un tren metes un barco entero y tirar. Y llevan peleándose por eso. Mejor, Portugal de Santurce tiene unas vías ahí en medio del pueblo que les corta. Todo eso, cuando se solucione, para el puerto va a ser bueno y para los vecinos va a ser buenísimo. Ese es el futuro. Ya tengo mi padre, me lo decía hace 40 años, se murió. Y ya me contaba eso. Y esa es la solución. La Super Sur no ha servido de nada. Los camiones no van por la Super Sur, van por el Chorrier y van por la carretera tradicional. Y tenemos un problema muy grande con las mercancías. Y hay que sacarlas, y hay que trabajar con ellas. Y esas grandes infraestructuras son necesarias. El AVE que has comentado, ayer decían que el 27, yo creo que el AVE tenía que estar aquí hace mucho. El otro día abrí novias, con todo mi cariño a los asturianos, que me gusta mucho la tierra, pero que haya un AVE a Asturias y no haya Bilbao, pues me parece una cosa que algo ha fallado ahí, que dices, oye, ¿cómo tienen Asturias y no tenemos nosotros, ¿no? Es una cosa triste, muy triste. Yo, aunque llegue, si llegase el 27, no creo que vaya al 27, yo creo que es más periodo preelectoral, que siempre se ponen fechas al AVE, y que razón de que se vaya a poner el AVE. Yo no lo veo el AVE en el 27 porque faltan muchas obras por hacer y no lo veo ni el 27 ni nada. Yo creo que lo cogeré con el billete de jubilado ya, yo creo. Es una pena, porque el AVE sería muy bueno para todos. Hay dos cifras que suelo recordar, y es que en 1988, Consejo de Ministros, se aprobaron 3 líneas. Una a Sevilla, que es el proyecto referido a la exposición de 1992, Universal. Otro a Barcelona, que se culminó en el año 2010. Y otro a la conexión con Europa, que la primera parada se hizo en 2005, estando ya el señor José Luis Rodríguez Zapatero de presidente del gobierno de España. Es decir, entre 1988 y 2005 no hubo ni una sola parada en la obra, que era virtual hasta ese momento. Sobre Asturias resulta curioso porque para en Pola de Siero. No llega ni a Avilés, ni a Gijón, ni a Oviedo, todavía, evidentemente. Y esperemos que tenga la suerte de que les pueda llegar. Tampoco está del todo hecho el AVE a Galicia, a pesar de que hubo un presidente del gobierno de España, don Mariano Rajoy Brey, que estuvo allí, y habitualmente cuando un presidente llega al gobierno suele tener esta tradición de llevar la alta velocidad a su territorio. Felipe González a Sevilla, José Luis Rodríguez Zapatero a la zona de León, Aznar a Valladolid, y Rajoy a la zona de Galicia. Esto es un beneficio que tiene Pedro Sánchez, porque como es de Madrid, bueno, pues no tiene ninguna necesidad de... Además como va en avión no le hace falta, o el Falcon no le hace falta el AVE. Pero sí, es raro que Rajoy no consiguiese que pusiese en el AVE hasta Galicia. Pues en ese funcionador no funciona entero todavía, es una pena. Y es raro, tampoco tiene aeropuertos buenos. Galicia, la verdad, es un territorio, nosotros por lo menos tenemos Loiu, que funciona bien, pero Galicia, el aeropuerto debe ser bastante deficitario de aviones, por lo que cuentan. No he viajado nunca en avión a Galicia, a Santiago. Es una pena, sí. En el Abra ciertamente tenemos Petronor en la otra parte, tenemos Bahía de Vizcaya, el tema del hub de gas, tecnología a través de Vizcaya en CIA Automotive, esto que es un desafío porque ahora tenemos 2035, el tema de los diésel, parece que es un asunto de transformación porque siempre hay que... Decía yo en campaña que esto no es como una foto fija, es like a rolling stone, es como una piedra siempre que va rodando y siempre hacia adelante, y evidentemente quedarse fijo en un punto significa al día siguiente quedar obsoleto. Hay desafíos, hay propuestas, pero también hay que mantenerlas y ponerlas en marcha, y seguro que en juntas generales se habló de todo esto también. Sí, bueno, ya sabes que hay una polémica política, hoy mismo salía, me parece, en la prensa,
que el PNV había conseguido unos beneficios para las energéticas en los impuestos, en la fiscalidad de los impuestos energéticos y en las de generación eléctrica y esto. Pues mira, pues es que hay una polémica un poco absurda entre diferentes ideologías, que no sé por qué, porque todos deberíamos pensar en el beneficio de todos. Y hoy lo vi en el Teleberry que hablaban eso, ¿no? Que el PNV había conseguido un acuerdo para que las energéticas, todo lo que reinviertan en cosas que favorezcan el transición ecológica, pues se desgraven como gas. Es decir, si una empresa de Iberdrola invierte en molinos o invierte en placas, pues esa inversión de futuro que es para la mejora del cambio climático, la lucha contra el cambio climático, le desgrave como gasto. Y le estaba escuchando la de Sumar también, poniendo el en el cielo, que lo va a tumbar. Bildu, por lo que decían, también iba en contra de eso. Y digo, pues es que, claro, como cuando van en contra de Petronor, van en contra de todos esos planes de mejora del puerto autónomo, y de eso, pero ¿cómo puedes ir en contra de empresas como Petronor, que está invirtiendo en la mejora de una instalación que podía en su momento crear mucha contaminación, pero está invirtiendo en mejorar sus servicios, en hacia un petróleo verde, en la mejora de toda la eficiencia energética? Y yo ya te digo, hoy mismo en el Teleberry Revilla, y me daba mucha pena, digo, joder, es que estamos luchando, o sea, no vamos todos a favor del cambio de evitar el cambio climático. Tienes que intentar que las empresas inviertan. ¿Y cómo le vas a hacer invertir a una empresa en un parque eólico, por ejemplo, que la rentabilidad de un parque eólico, desde que lo deciden hacer, compran las piezas, lo ponen y funciona? Pues imagínate los años que le puede costar a una empresa empezar a rentabilidad ese pedazo de inversión que tienen que hacer en eólicos o en fotovoltaicas o en algo. Y si no les ayudas, pues no lo van a hacer. Entonces, si no lo hace nadie, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué lo va a hacer el gobierno? O sea, ¿quién va a hacer ¿quién va a poner los molinos o unas placas? ¿El gobierno quiere que lo ponga? ¿De dónde? Pues tienes que potenciar a la empresa privada que lo haga, y para eso tienes que ayudarles. A mí me da mucha rabia cuando veo, yo te digo, estaba viendo el Teleberry, la de Sumar, la loca, la vicepresidenta esa, y decía que Bildu también iba a votar en contra de esa norma en el Congreso. No sé. Pues yo creo que en eso todos los partidos teníamos que estar de acuerdo y trabajar juntos. Ya digo que no, es una pena. Precisamente a comienzos de año hablaba con el que fuera alcalde de Astillero, Paco Ortiz, sobre la situación de Ferratlántica, que es bastante dramática, precisamente con el coste de la electricidad. Recuerdo que cuando se puede hacer un pacto se hace, sobre todo porque las partes llegan a acuerdos. En el año 2017 hubo un acuerdo presupuestario en el Congreso de los Diputados que permitía una tarifa especial para ciertas tipologías de electricidad electrointensiva en algunas empresas. Se dijo, privilegio, ya están los vascos aquí con privilegios. Resulta curioso porque esa tipología de electrointensividad favorecía también a empresas extremeñas, a empresas catalanas. Y resulta curioso porque en ese año había un grupo de gente que se suponía que se iban a ir, en octubre, se iban a ir del Estado, y en vez de pensar que un Estado distinto tiene una forma distinta de generar su propio espacio, pues en julio dijeron que iban a denunciar en Europa ese pacto que beneficiaba a algunas empresas catalanas. Evidentemente, como comentabas, el mismo principio de absurdez puede impregnar a muchos espectros. Gente que por un titular, por algo de casito, pues están dispuestos a montar todo tipo de bulla que corresponda. Sí, es una pena, es una pena, porque al final no estamos trabajando por el beneficio de todos, trabajamos por lo que dices, un titular, pues no sé qué, me da mucha pena. Y luego, bueno, pues luego ya están, que si los vascos no sé qué, que si los vascos no sé qué, pero si tenemos un privilegio, pues tiene que ser para todos, no solo para los vascos, también el resto de España tenía que tener en la posibilidad de hacer ese tipo de cosas. Nosotros, verdad, que tenemos la posibilidad, tenemos nuestra propia política fiscal, las diputaciones podemos hacer leyes. Y es pena porque no las utilizamos. Eso lo decía muchas veces a los diputados, decía, oye, tenemos capacidad fiscal, normativa fiscal, que no tiene nadie, de hacer nuestras propias normas fiscales, cambiar las que hay del Estado aquí, y no las utilizamos para nada. Y en cambio, ves que Madrid, que Murcia, que tal, tienen a día de hoy, mejores condiciones fiscales que Vizcaya, por ejemplo. Y se lo dices, teniendo capacidad fiscal, y no las utilizan. Y luego, en cambio, cuando sale una cosa como esta, enseguida empiezan con que los vascos tenemos nuestro choco, nuestro beneficio, no sé qué. Digo yo, pero si no estamos utilizando
esas normas, capacidad que tenemos para nada. Pero bueno, hoy salen y se meten con nosotros todos, y a mí me da mucha rabia. Pues, tenemos que utilizarlo más. Como decía Ayuso hace poco en una entrevista que la vi, que alguien le preguntaba, decía, hacerlo vosotros. Si vosotros, Ayuso tiene poca capacidad normativa y tiene mejores condiciones fiscales que nosotros, pues nosotros podríamos utilizarlo. No se utiliza, se debería utilizar. Yo creo que la fiscalidad es una herramienta muy útil para mejorar la economía y para mejorar nuestras empresas, para traer empresas, para traer talento, y creo que es importante y no se utiliza lo suficiente, debería utilizarse más. Sí. Creo que responde a que en el índice de competitividad fiscal por provincias, en los 4 primeros puestos están Madrid, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Navarra está un poquito por debajo, habitualmente, pero esa foto que se suele repetir todos los años, en general suele ser así. Eso sí, ciertamente no puedes hacerlo una vez y dejar que el resto de la historia ya vaya de suyo. Debes de actualizarlo cada cierto tiempo para, por ejemplo, tal vez esta plantilla impositiva, que recuerdo que no podemos unilateralmente cambiarla aún a pesar del sistema de concierto, sino que responde a una plantilla general del Estado y en general la plantilla vasca debe de acomodarse a la otra. Pero es una plantilla de otra época y por tanto graba elementos que tal vez fueran útiles en aquel momento y como reflexión general pues tal vez pero claro, estas cosas, lo mismo que pensar que los funcionarios un día en concreto, la memorística y todo esto, pues son debates tan complejos y que afectan a tanta gente que seguramente no vayan a darse ni el de la reforma de la plantilla impositiva ni tal vez tampoco el de cambiar Pues el modo de debería acceso darse. a la función pública. Debería darse, mira, el impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones y el impuesto de patrimonio era un impuesto tradicional. Yo cuando estudié Derecho, la única provincia, el único territorio donde no se pagaba impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio era el Vizcaya. Lamentablemente llegué a Juntas Generales en el 2011 y los implantamos. No existía, o sea, no se pagaba. Se pagaba en el resto de España patrimonio, sucesiones y donaciones, y en Vizcaya, en línea directa, de padres e hijos, no se pagaba nada. Era una de las normas, del privilegio que teníamos los vizcaínos, o a la vez guipuzcoanos, de que no pagábamos cuando se moría. En el 2011 se implantó. Lamentablemente estaba yo en Juntas y no pude hacer nada y se implantó y no se ha conseguido quitar, pero es que ese impuesto, por ejemplo, ya no se paga ni en Madrid, en el resto de España, no se paga, lo han quitado todas las comunidades autónomas del resto de España, lo están quitando. Y yo siempre digo, ojo, pero es que ese era uno de nuestros mayores beneficios, no pagar sucesiones, no pagar patrimonio. Eso se debería quitar. La renta es un impuesto sobre el que nosotros tenemos competencia normativa plena, el impuesto sobre la renta que pagamos. Y estamos totalmente asimilados al régimen general e incluso en algunas zonas es peor el nuestro que el del resto de España. Y dices, oye, pero que tenemos capacidad para hacer un impuesto a la renta nuestro, a nuestro juego, a nuestro gusto. Es decir, coger Vizcaya y decir, mira, nuestra idiosincrasia es así. Y tenemos una población así y vamos a repartir este impuesto de esta manera. De la que sea, de esta o la que sea. Pero no tocamos esa capacidad normativa que tenemos. Sociedades, es una parte normativa en general, pero no tienes capacidad para tocarlo. El tipo, tal. No se toca nada. Tenemos peores tipos que en muchas partes de España. Yo creo que es importantísimo que se tocase. Yo, vamos, estoy convencido de que si mejorásemos, a mí que se le pague por que nuestros vecinos tengan que pagar, o nosotros mismos cuando se nos muere un familiar, que tenemos que pagar un impuesto de un dinero que han ahorrado ellos, cuando nos lo ceden, encima que lo ahorran, nos lo dan, no tenemos que pagar. Cuando el resto de España no se paga, dices, oye, pero es que esto no puede ser, o sea, que no. Y me da mucha rabia tener que pagarlo, no tener que pagarlo, gracias a Dios no se me ha muerto a nadie, pero no tener que pagar o ver a la gente de Vizcaína que no paga, cuando el resto de España no se paga. Y cuando tenemos una situación económica tan buena como la que tenemos, pues estuviésemos todavía arrastrados en necesidad de dinero y tal, pero las arcas están llenas y no hace falta que a la gente sangrarle tanto. Y el patrimonio, lo mismo, el patrimonio, la gente con patrimonio se marcha a otras provincias porque aquí pagan y fuera no pagan, entonces te marchan y bueno, hace años en Vizcaya había una figura que se llamaba la SICAP, bueno, siguen existiendo, pero aquí había una figura que se llamaba la SICAP, que son los fondos de inversión que existen por ahí, y en el 2011 estaba yo también con José Luis Bilbao, por presión de partidos de izquierda, se quitó. Eso le daba a Vizcaya 17 millones de euros de ingresos, pero claro,
es una fórmula económica en la que pues unos inversores invierten y tenía beneficios fiscales en Vizcaya. 17 millones de recaudamos, obteniendo grandes beneficios, que los grandes propietarios tenían el dinero metido ahí y pagaban menos de lo que igual realmente tenían que pagar, pero daba 17 millones de euros. Y yo me acuerdo de cuando se quitó, hablar con José Luis Bilbao y me decía, es que antes tenía, a partir de mañana ya no tengo los 17 millones de euros. ¿Qué pasó con la SICAP? Se marcharon a Madrid, se marcharon a La Rioja, se marcharon a Ábreda, y hemos dejado de ingresar dinero porque quitamos una figura que igual los que la tenían ese dinero pagaban menos, pero estaban aquí. Y cuando marchas el dinero, pues al final se va a la familia, se va a tal. Y es una pena. Yo creo que teníamos que aprovechar todos los la posibilidades económicas, las posibilidades de fiscalidad que tenemos para atraer talento, atraer dinero, atraer empresarios, atraer empresas. Que luego traes una empresa que venga aquí en vez de irse a Madrid o en vez de ir a La Rioja y luego vienen trabajadores, vienen impuestos sobre la renta, viene comida, viene vivienda, pero yo creo que lo estamos dejando morir todo eso, me da mucha pena. La SICAP precisamente es un ejemplo típico de construir una realidad paralela y actuar sobre esa realidad paralela. El discurso público de la gente era precisamente lo que la gente decía. Lo que en inglés se dice some people say. Alguna gente dice que es de fraude, que es la gente que no paga impuestos, que es la gente que roba, que esconde el dinero, prácticamente como si fuera la isla de Jersey, pero en pleno bocho de Bilbao. No podemos aceptar ni ese ni otro ejercer falacias ni hombres de paja, y por eso la política debe ser transparente, honesta y evidentemente entender que la gente va a venir de enfrente y te va a comentar y va a criticar y va a hacer propuestas ácidas, pero eso no debe de hacer que demos pasos atrás en función de querer contentar a gente que siempre va a estar cabreada y siempre va a estar criticando, porque pretender eliminar, por ejemplo, las ICAPs, pero puede valer para muchos otros elementos, pretender eliminar algo simplemente porque a la gente no le gusta, es algo que no debería de funcionar así, porque entonces sabes que un pasillo que va en dirección hacia allí puede recorrerse en la otra dirección y por lo tanto le estás diciendo el mecanismo para hacer autoimplosión de los proyectos que tú tienes. Sí, sí, pero es que es así, ya te digo, eso se suprimió, pero es que no se suprimiese a nivel nacional de toda España, sino que las que había en Vizcaya se marcharon a Madrid, a Barcelona, a Logroño, porque ahí siguen existiendo, no es que es una figura que desapareciera, sigue existiendo y es una figura fiscal que existía, pues bueno, para pagar menos impuestos o para pagar de otra manera. Y desapareció de aquí, y hemos perdido el dinero de aquí y esa gente se ha marchado. Pero yo tengo una sensación, y no sé si la compartirás conmigo, que en los últimos años, meses, cada mes aprobamos un impuesto nuevo, otro impuesto de los plásticos, impuesto de la banca, impuesto de las grandes fortunas, el impuesto del hidrocarburo, el impuesto... O sea, yo cada día veo que si estamos las arcas llenas porque estamos recaudando lo que no está escrito por culpa de la inflación tan grande que tenemos, estamos recaudando en IVA y tal, dinero a esas puertas, sobra el dinero en todas las instituciones, en la Diputación, en el Ayuntamiento, en todo nos sobra dinero porque está entrando dinero a las puertas por culpa de la inflación, y en vez de bajar, de deflactar los tipos de impositivos, suben o los mantienen, y cada semana creamos un impuesto nuevo. Yo te digo, los plásticos, de la banca, que no sé qué, que todos los pagamos al final nosotros, porque al final dicen, impuesto a la banca va a pagar por cada operación. Y yo, pues si el de la banca me lo va a tirar a mí, y el del plástico tú le cobras una empresa por generación de plástico que le vamos a tal, y el que te da en base de plástico te lo cobra a ti, a las bolsas de base, a las bolsas de la compra, que antes se las daban gratis en el Eroski y ahora tienes que pagar. Si el que gana dinero es Eroski, porque antes me las daba gratis y era un gasto para él, y ahora es un ingreso. Dices, oye, pero el dinero o sea, lo que antes era gratis, ahora Eroski te cobra 0,5, 0,10 por la bolsa, y tú, pero ¿qué tengo que pagar en la bolsa que siempre ha sido gratis? Cambia el modelo de bolsa, de una bolsa ecológica que se degrade y que se asimile por la naturaleza, pero no digas, pongo un plástico, un impuesto a la bolsa y se soluciona el problema. No, el problema es que a mí la compra me cuesta más y a Eroski le cuesta menos, bueno, es que un supermercado, y tengo la sensación de que cada día hay un impuesto nuevo. Yo me levanto todas las mañanas y a ver qué impuesto han creado hoy, y al final lo pagamos nosotros, porque al banco el día siguiente que le metes un impuesto te lo pasa a ti a través de la cuota, a través del cajero, a través de no sé qué, por utilización de cajero. A mí me da no sé, es una situación actual que me da mucha, no sé, estamos teniendo dinero
las puertas, o sea, las diputaciones, los gobiernos están con dinero que no saben qué hacer con él. Y aún así, ala, venga, más impuestos. No sé, me da, con la ecología yo creo que se están un poco pasando para arriba. A veces la copia de agenda woke es complicado de llevar y sobrellevar. En la plantilla impositiva a veces se salta y lo de las energéticas y el tema de banca ha ido por otro circuito que ha costado bastante el seguirlo para poder incorporarlo al sistema fiscal foral, porque como no eran ni una tasa ni un impuesto, pues te decían que no, y había que presionar para que se sentara la comisión mixta negociadora para esos dineros que estaban implicando a contribuyentes vascos fueran en beneficio de contribuyentes vascos. Hace no mucho fue el acuerdo en Álava para deflactar, y eso creo que también ha sido extensivo en los últimos años a Vizcaya, y creo que también a Guipúzcoa. Lo de Guipúzcoa para la actualización creo que está todavía en veremos, pero lo de Álava es una realidad y creo que en Vizcaya no va a haber ningún problema para hacerlo. Sí, se aprobó ya en los presupuestos, que se aprueban mañana. Está ya metido en la tabla de presupuestos el PNV, o sea, el equipo gobierno ya lo lleva. Que es la deflactación del 2, que eso no es deflactación, la vida ha subido un 6. O sea, hay que subir los impuestos, deflactarlos un 4 o 5. Es cierto que hace un año o 2 años se deflactó, ¿eh? En el resto de España no se deflactó nada. Y aquí en el País Vasco se bajó, aparte del 2, otro 2% más, un 4. Yo creo que en los últimos años ha sido un 6, que se ha hecho aquí en el País Vasco, y es cierto también que en el resto de España no se ha hecho, y que nuestro partido lo pedía hacer en el resto de España y no se ha hecho en ningún sitio, y aquí se ha hecho. Y en Vizcaya lo lleva la Diputación, mañana se aprueban definitivamente los presupuestos. En Álava, como dices tú, se pactó el otro día todo correr con el Partido Popular, y en Guipúzcoa no se ha pactado con el Partido Popular, está en el aire, pero sé que están en ello, y a la vuelta del mes de enero yo creo que lo van a hacer también. Yo creo que llegaron a un acuerdo con nuestro partido para que se deflate. Es una forma mínima, por lo menos, un poco que te tienen que... Es que si no, impuestos, si ganas menos y te cobran lo mismo, al final estás pagando más impuestos. Es una cosa básica, vamos. Y creo que voy a poner ahora el vídeo del amigo, a pesar de que está un poco tumbado y no he sido capaz de ponerlo bien, pero bueno, aquí está. ¿Mira qué? Egunon, buenos días, queridos amigos Eduardo y Juan Carlos. Os envío un saludo muy fuerte desde Asturias, desde la ribera del Nalón al Nervión. Y os quiero felicitar por el conversatorio que estáis teniendo, que sin duda me imagino que tendrá un contenido muy interesante respecto a la situación de Guecho y de la provincia de Vizcaya. Yo quería transmitiros, además de eso, pues bueno, mis ánimos, que pronto tendréis elecciones al Parlamento Vasco, y en esa línea va un poco mi pregunta para Eduardo, o mi reflexión para Eduardo. Quería saber, bueno, qué propuestas, qué ideas crees que el Partido Popular va a tener que defender, y va a tener que, aparte de las tradicionales que siempre defiende el Partido Popular, qué ideas o qué propuestas harías a la dirección autonómica del Partido Popular Vasco para enfocar las próximas elecciones y sobre todo para mejorar la situación en Euskadi, habida cuenta de que, bueno, la situación parece que apunta a que va a haber unas elecciones bastante disputadas entre H. Bildu y... ¿Se ha congelado? No. Iba a decir PNV, pero ciertamente Artemi Suárez es concejal en Langreo. Ah, muy bien. ¿De qué partido? Popular. ¿Del PP o del PSOE o de quién? Del Partido Popular. Ah, muy bien. Pues las elecciones vienen complicadas, muy complicadas. Yo creo que más para el PNV que para nosotros, porque nosotros al final, lamentablemente, no conseguimos el apoyo mayoritario que nos podría llevar a la Lehendakaritza, ¿no? No conseguimos enlazar con un sector de la población que pues, no sé por qué motivo no nos vota, cuando yo creo que nuestra manera de pensar y defender es lo que defiende la mayoría de la gente. Yo, de hecho, casi lo consigo. En una ocasión estuvimos a punto de ser alcaldes, pero no conseguimos enlazar con una parte de la población, ¿no? Y mucha parte de la población se está yendo hacia Bildu, hacia una línea más de izquierdas, que yo creo que no es la que comparte la mayoría de la población. Y creo que el PNV se ha ido hacia la izquierda, y
y ha estado defendiendo políticas, creo, con el Partido Socialista y con Bildu de muy izquierdas y con Podemos y con Sumar. Y yo creo que eso no es el territorio del PNV. Yo creo que el PNV debe volver a la senda del acuerdo con el Partido Popular, con el que yo estoy trabajando con ellos, tengo en juntas 2011-2015, partidos con ellos. Y yo creo que lo que nosotros, el Partido Popular, tiene que hacer es defender lo que te he dicho antes, ¿no? Una fiscalidad ajustada, utilizar los elementos que tenemos desde nuestra fiscalidad, de esa capacidad normativa que tenemos desde nuestra foralidad, para hacer una fiscalidad que atraiga empresas, talento, consigamos que la gente venga a invertir aquí, la inversión ha ascendido mucho, el empleo industrial está bajando con brutalidad. O sea, hay una serie de parámetros económicos en el País Vasco que están cayendo muchísimo, aunque se vive bien, no lo vamos a negar. Y hay una serie de parámetros como la seguridad, que ha decaído de una manera brutal. La Ertzaintza tiene muchísimos problemas, como sabemos. La inseguridad ciudadana se ha aumentado de forma notable. Sales a la calle en Bilbao, en Guecho, y la situación de inseguridad es notable, cuando nos gastamos muchísimo dinero. Osakidetza, la sanidad pública, con todos los recursos que tiene nuestro gobierno vasco, es inconcebible que no tengamos una sanidad mejor de la que tenemos. O sea, hay una serie de problemas en la educación, o sea, tenemos problemas educativos ahora con esta nueva ley. O sea, yo creo que hay temas en los que tenemos que incidir desde el PP vasco para intentar que la nueva política que se cree después de las elecciones sea más centrada, ¿no? Sea más de centro y mejore más a la gente y no sé, vayamos algo más que con los recursos que tenemos, traer más recursos y con los recursos que tenemos dedicarlos a la ciudadanía a beneficiarles, ¿no? Yo intentaremos convencer a la gente que hay otra manera de trabajar, otra manera de centrarse y de que el dinero hay que gastarlo de otra manera. El dinero no hay que regalarlo, el dinero hay que ganárselo y no se puede regalar todo. La gente tiene que trabajar, hay que dar las herramientas para que trabaje, crear empresas, industria, y a partir de ahí salir la riqueza, no empezar a regalar porque el dinero se acaba. Y si regalamos, el dinero se acaba. Y ahora que tenemos tanto dinero como tenemos, por culpa de la crisis que tenemos de superinflación, pues hay que aprovecharlo y reformar Osakidetza, mejorarlo, aumentar hospitales, aumentar el número de trabajadores, de médicos, mejorar la Ertzaintza, mejorar la educación. Yo creo que esos son los problemas que tiene el País Vasco que habrá que solucionarlos. Se viene una campaña electoral muy difícil porque en este momento diferenciar las políticas económicas del PNV de las de Bildu o las de Podemos son imposibles. O sea, todos aprueban juntos todas esas retailas de impuestos que se han robado últimamente y el PNV se ha ido muy a la izquierda y entonces diferenciar a uno de otro en políticas económicas es casi imposible. Entonces, solo nos quedamos nosotros y solo nosotros no podemos gobernar el País Vasco y necesitamos el apoyo de otro y hay que buscar el apoyo de otro lado. El día 21 y 22 de diciembre hubo aprobación de 6 leyes y de los presupuestos de 2024 en el Parlamento Vasco. Yo creo que más que yo comentar estos asuntos, pues ya los han hecho los representantes institucionales y que los acuerdos no implican una coincidencia al 100% de las partes que llegan a los acuerdos. Por tanto, yo creo que votaciones en el Congreso de los Diputados, cada cual llega al acuerdo de una vía distinta y por lo tanto yo creo que solapar a todas las partes de un acuerdo como si fueran amalgamados los mismos, pues es como decir que en Murcia, en León y Castilla, en Baleares, en el PP y Vox son exactamente lo mismo porque comparten el gobierno. Y eso sería una locura insensata porque evidentemente si fueran exactamente lo mismo no serían dos partidos sino sería exactamente el mismo bajo la misma sigla. Por tanto yo creo que viene un 2024 complicado. Primero las elecciones gallegas, el día 18 de febrero, que esas ya están establecidas. Va a ser complicado que cambie de gobierno, probablemente la Xunta seguirá en manos del PP, porque en este momento tiene 42 escaños, y a poco que baje, pues puede quedar en 40, o en 39, o en 38, pero eso sigue siendo mayoría absoluta.
probablemente las elecciones vascas sean el día 28 de abril, tal vez. Aquí estoy haciendo de gurú, estoy haciendo un poco de problema porque cuando sean, igual dejo de aceptar y la gente me lo echa en cara, pero bueno, luego vienen las elecciones europeas, que son el 9 de junio, eso ya está claro, con lo que, mal que bien, seguro que nos va a afectar en el discurso de estas 3 elecciones y la gente va a tener discurso electoral, programas, pero el problema es que a veces la gente no es consciente de que debe de hacer una reflexión acerca de lo que ha servido la legislatura pasada, comprobarlo con el programa de hace 4 años y luego hacer la reflexión respecto al programa de las siguientes elecciones para ver aquellos que hayan cumplido, pues son más posibles. No digo que, oye, es que está cumplido el 100%, lo cual tienes que... No, a ver, tú reflexiona de quiénes han cumplido más. Pues de entre esos es más probable que sea confiable, que tu voto vaya a ser útil bajo tu punto de vista. Pero la gente suele cada vez más fijar el voto más tarde, en propia campaña, en la segunda semana, incluso el fin de semana, incluso en el mismo día de la votación, en una sociedad cada vez más líquida y menos previsible. Sí, tienes toda la razón. Y qué importante sería todo lo que acabas de decir. O sea, qué importante sería un poco de reflexión de la gente, un poco de pedagogía, un poco de reflexión. Yo en las municipales, que son las que me centro más, porque son las que me presento, intento explicárselo a la gente. O sea, tan difícil, o sea, es que lo acabas de explicar tú perfectamente. O sea, tan difícil no es como coger el programa de un partido, ver lo que tú votaste a un partido, ver si ha cumplido las expectativas que tú le diste y ver si ha cumplido el programa por el que tú le votaste. Y si él lo ha cumplido, volver a votarle y repetirle, decirle, pues muy bien, o decir, no, mira, no ha cumplido nada, paso de mí, o sea, paso de él, o me abstengo, o cambio de línea política, o voto a otro partido, que me gusta más este otro programa. Pero tan difícil no sería, pero no lo hace nadie, macho. Es una cosa curiosísima y los votos se repiten, mucha gente vota por sistema, vota, como dices tú, la última semana, por un titular de un periódico, por un artículo, por una rueda de prensa, por un telediario, cambia de voto sin sentido y dices, pero tan difícil no es. O sea, coge lo que ha hecho, lo que acabas de decir tú sería lo que debería hacer todo ciudadano normal, pero no se hace. Tenemos una cultura política muy, muy, muy baja y la gente vota por impulso, vota por tal, vota porque le cae bien el que habla, o tal, y no se da cuenta que lo que tiene detrás es lo que ha prometido o no ha prometido. Tan sencillo como comparar y decir, mira, ¿ha cumplido sus expectativas o no? Por eso yo cada vez que, estando en la oposición, nunca está en gobierno, intento cumplir mi programa, por eso intento que al final de legislatura digo, mira, pues he llevado estas 10 cosas, pues he cumplido 3 desde la oposición, pues por lo menos la gente va a poder ver que yo he defendido lo que llevaba en ese papel y me va a decir, oye, este dijo que iba a hacer esto y ha hecho lo contrario. Eso en mí no lo van a ver. Entonces la gente, es que es tan sencillo como que dices tú, es que sería así de fácil. Y por eso te digo que las elecciones están claras, muy raras, porque yo creo que el PNV no ha cumplido sus expectativas, no ha cumplido sus programas. Se ha tirado en manos de Sánchez. Sánchez no ha cumplido con nada de lo que decía que iba a hacer. Entonces tiene aliados muy PNV, que sería la fuerza que tiene que revalidar el título. Alguien que haga una valoración de su gestión, pues no puede decir ha cumplido su programa. Yo creo que se ha ido hacia una izquierda, se ha unido ahí al PSOE, se ha dejado arrastrar, y un Sánchez que como no cumple nada, pues es que no puede decir. Y yo creo que el PNV se ha ido hacia cosas que él no tenía previsto hacer. Y por eso le veo al PNV un futuro muy negro, porque a nada de que alguien haga un análisis, lo van a tener tal. Están intentando cambiar ahora con los candidatos y con declaraciones que se pueden ver en prensa últimamente, pero si alguien analiza, lo tiene difícil el PNV. Yo ahí me preocupa mucho las elecciones, porque no me gustaría tener un Endacari de H. Bildu, sobre todo, claro. Imagino que estás pensando en la posibilidad de que en Juntas Generales, en las últimas elecciones, el segundo en el ranking electoral fue el señor Casanova, con historial propio de la coalición Euskal Herria Bildu, lo cual para algunos pues supone un salto cualitativo difícil de asumir, pero decíamos, es la elección de la gente, que puede no saber quién es, o estar cabreados, o tener una idea de que hay que cambiar, y
sin pensar en cuál es la dirección del cambio, sin pensar que cualquier cambio no tiene por qué ser a mejor, sino que se puede cambiar a peor, y esto también está en el menú. Evidentemente yo lo que voy a decir del PNV pues, posiblemente sean cosas muy positivas, de grado de cumplimiento de todas estas circunstancias, pero evidentemente sería ocioso, más allá del hecho de que cada cierto tiempo, y esto le ha pasado a más partidos, no solamente al PNV, hay que hacer una renovación generacional no simplemente porque los que son cara visible no valgan, sino porque llevan mucho tiempo en un determinado ámbito y pueden apoyar y aportar en otras circunstancias. Evidentemente a ti no te tocó, pero que no sé si me estoy metiendo en un fregado porque por lo menos en Bilbao sí fue. Que a finales de los años 90 hubo un gobierno de coalición en donde estaba el PP en el ayuntamiento, en el gobierno municipal, y no sé si Marisa Rue también en Guecho tuvo parte en algún gobierno municipal, con lo cual, bueno, estas cosas in illo tempore, en el largo recorrido, pues a veces hay aportaciones complicadas, pero satisfactorias, por lo diverso y enriquecedor que a veces puede suponer una formación que en general ha sabido llegar a acuerdos con diferentes, y eso siempre es bueno, porque aquellos que tienen un resultado por pequeña parte que sea mayor que el resto, pero no son capaces ni de presentar presupuestos ni de llevar a cabo ningún tipo de actuación política durante meses, pues evidentemente solamente están evidenciando al ciudadano de que se ha equivocado al votar. Porque eso es inmovilismo, es enrocarse en el posicionamiento de uno, y la sociedad lo que quiere es soluciones. Y una de aquellas soluciones fue cuando se pudo llegar a un acuerdo que era mayoritario y con entre el PP y el PNV. Formulaciones pueden ser muchas y variadas, y eso evidentemente la sociedad es la que pone las fichas, y luego se llega al acuerdo que es posible o no. Sí, exactamente. Lo que hay que pedir a la gente cuando llega a las elecciones es que reflexione y que piense bien lo que hemos hablado, ¿no? Que la gente piense en lo que se ha hecho, lo que él pedía cuando votó hace 4 años, lo que se ha... Yo sí lo veo, como político lo veo mal, pero como ciudadano, o sea, que de hecho está claro que ha empeorado, la seguridad ciudadana ha empeorado, entonces, bueno, pues la gente tiene que verlo y que lo tiene que valorar, no la cara de que le pongan delante, sino hacer esa reflexión. No creo que se haga, yo creo que eso solo lo hacemos los políticos, la gente normal no hace esa reflexión que debería hacerla, yo creo que es una tal, y lo que dices tú, a gente que vota cambio por cambiar y vota fórmulas políticas alternativas como H. Bildu y tal, sin darse cuenta de lo que viene por detrás, y yo creo que la gente tiene que reflexionar mucho en el voto. Y yo creo que, siempre digo, yo creo que es que nosotros, el Partido Popular, yo creo que es el que mejor refleja lo que queremos los vizcaínos y los vascos, desde luego lo que he dicho Tarra. Pero la gente no nos apoya, algo nos falla que la gente no lo ve o no los quiere ver o nos tiene ahí una lacra. Yo creo que sería o sea, no sé, yo no creo que defendamos nada extraterrestre, y yo creo que la gente no debería pensar y votar, pero bueno, lamentablemente la gente pues vota con las tripas o vota con otra cosa, no con la cabeza, que es lo que tenía que votar, y es una pena porque pues, son elecciones y solo son cada 4 años, entonces una vez que decidas lo que se hace, te quedan 4 años para aguantarlo, ¿no? Que se puede ir muy a peor o muy a mejor. Eso es lo que tocan las elecciones y que la gente pues tiene que valorarlo, ¿no? Es lo que le gusta. O igual estamos equivocados el Partido Popular, por ejemplo, y la gente quiere otro tipo de cosas, ¿no? Quiere tipo más, no sé, otro tipo de política. Bueno, puede ser, no sé. Yo soy muy demócrata, ¿eh? Yo soy una persona muy demócrata y respeto totalmente la democracia. Me guste o no me guste, una vez que nombran a una persona representante o le nombran tal, hay que respetar las decisiones que se toman por la mayoría de la ciudadanía. Me gusten o no me gusten, asumiré lo que toque y si pues, me toca, como me toca la oposición aquí, intentar cambiarlo luego a convencer a la gente de que cambie. Soy demócrata absoluto, o sea, que la gente vote, hay que intentar que lo piense, y una vez que sea, pues oye, si la gente quiere otro tipo de vida, otro tipo de sociedad, pues ahí hay que respetarlo, que vamos a hacer.
Eso es así. Y para aportar, pues creo que están estas reflexiones, agradecido de que haya sido contigo, donde se han podido exponer un montón de elementos y que la gente pueda luego ir a buscar ampliación en Internet con esta magnífica herramienta que es Google. Sí, sí. Yo te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de hablar así este rato que hemos estado largo y súper cómodo, súper a gusto y ya sabes dónde estoy. Ahí me tienes el ayuntamiento para cuando quieras. O juntar no estoy ya, pero bueno, ayuntamiento para lo que quieras, ahí estoy y a tu servicio para lo que quieras, ya lo sabes. Es que ricasco, muchas gracias. David.